Estás escuchando Segunda Mañana por NTV Radio. Diciembre es el mes donde más accidentes de tránsito se reportan. Claro, la gente sale a festejar. Hay festejos en diferentes lugares casi todos los días y en esos encuentros nos falta el alcohol. Y si bien todos sabemos las consecuencias del alcohol al volante, la mayoría dice no pasa nada, es solo un poquito. Y lo cierto es que sí pasa. Y pasa mucho. Ayer un video se hizo viral por la magnitud de la tragedia, por la impotencia que provoca ver lo que sucedió con 3 personas que resultaron muertas tras ser brutalmente embestidas por un señor que manejaba ebrio. Esto sucedió en Sarandí. Por supuesto, luego del impacto, efectivos de la policía bonaerense detuvieron al hombre de 41 años, quien se encontraba en total estado de ebriedad. Esto pasó el martes en la avenida Mitre al 2200 en Sarandí. Se hizo viral desde ayer porque empezó a llegar a todas las redes y a todos los usuarios de las redes. El nombre del asesino, porque así lo denomino yo, es Ariel Gastón Pérez. Y digo asesino porque todos sabemos la consecuencia que puede traer manejar en este estado. Uno no puede medir distancia, ni puede tener equilibrio, y mucho menos conciencia, Por eso es increíble y durísimo ver el video donde se ve que tras el impacto las víctimas cayeron a unos 10 metros del lugar donde ocurrió el choque, Los que estaban en el lugar impidieron que el tipo huyera. La investigación del hecho quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio número 3 descentralizada de Avellaneda y está caratulado como triple homicidio culposo. Pero, ¿qué pasa en estos casos? Porque no es el primer caso y nos asombra por ser el primero. No, hay muchos casos donde pasó esto y pasaron otras cosas también donde terminan en muerte, ¿no? ¿Cómo actúa la ley? Es nuestra pregunta. ¿Qué responsabilidad tendrá ahora ese conductor? Para hablar de ello, en línea se encuentra nuestro columnista y amigo, el doctor Osvaldo Egui. Buen día, Osvaldo, ¿cómo estás? Hola, Cris, buen día y buen día a todos los oyentes, Bueno, terrible, seguramente de esto estás al tanto, de esto y de tantas cosas que nosotros tal vez no, pero quisiéramos saber en este caso puntual qué es lo que va a pasar, si es que se sabe, si hay datos de esto, o cómo debería actuar la ley. A ver, en este país, la ley, en estos casos en particular, se divide en 2 cuestiones. La primera es lo que se debería hacer, es decir, la toma de concientización al momento del, también, como lo has dicho recién, al momento de manejar, ¿no? Al momento de tener en cuenta que nosotros estamos frente a un vehículo que puede causar un daño, inclusive la muerte, como vimos en este caso. Ahora, la ley, ¿qué es lo que dice la ley en estos casos? La ley dice, bueno, si alguien toma de más, se pone a manejar un auto, se divide en ese punto en concreto, es decir, si yo tomo, la ley interpreta que si yo estoy ebrio o en un estado no apto para conducir un vehículo, no lo hago con el dolo, es decir, el dolo es la intención de agarrar un auto y a su vez tener la intención de salir a matar. Terrible. Si nosotros tomamos lo que dice la ley, siempre va a recaer en un acto culposo, es decir, el acto culposo es no tener la intención de hacerlo. Ahora bien, tenemos la otra figura, que sería el dolo eventual. El dolo eventual es una figura que no está tipificada en el Código Penal, pero se aplica. ¿Qué es el dolo eventual a diferencia del dolo simple? El dolo eventual es aquella acción que yo voy a cometer teniendo en cuenta que tal vez sí pueda producir un daño. Y de igual forma confío que ese daño no se va a producir y continúo con la acción. ¿Sí? Es decir, es diferente al dolo. Es decir, el dolo es solamente la intención de ir a cometer una acción dirigida hacia alguien o hacia un hecho, o hacia, digamos, una situación en particular. La culpa es no tener la intención, es decir, la ley ampara estos comportamientos de excesiva toma o ingesta de alcohol y luego salir a manejar. Es decir, la acción de daño producida, más allá de que en estos casos tan aberrantes como estamos viendo que produce la muerte, sí, no se podría considerar dolo según la visión de la ley, sino la culpa. ¿Por qué? Porque el único delito que uno comete tomando alcohol y salir a manejar es no tomar la conciencia de que si uno toma y maneja puede producir un daño. Terrible. Pero el dolo no está en la acción
de producción de la muerte, sino en la falta de la ingesta de alcohol y luego manejar. ¿Se entiende? Digo, es bastante técnico, jurídico en este caso, pero no excluye obviamente de una responsabilidad y de un cambio de ley que tiene que venir a subsanar estos comportamientos habituales, porque la gente, si bien entiende que manejar un auto en esa condición no es para nada apto, de igual forma lo sigue haciendo. Inclusive yo he visto situaciones en las cuales aquella persona que está ebria, al momento de tener un accidente, trata de hacer todo lo posible como para que el alcohol desaparezca de la sangre. Claro, entonces, también hay un desconocimiento desde ese lado, de decir, bueno, si uno no tuviese la ingesta de alcohol en el cuerpo y produce la muerte, un daño a una persona, sí sería responsable, o al menos estaría dentro de la figura del dolo. ¿Por qué? Porque si uno conoce y está en plena facultad de manejar y entiende que hay leyes vehiculares que se tienen que respetar y no las respeto, no sería culposo sino un dolo de no respetar esas mismas leyes que están precisamente para hacerlas respetar en el momento de manejar. Claro, entonces, sí. esta técnica jurídica lo único que hace es amparar estos delitos y darle vía libre a la ingesta de alcohol. Totalmente. De ciertas personas en las cuales después, como bien dijiste vos, salen y dicen, bueno, no pasa nada, si estoy borracho, bueno, son 20 cuadras, sin saber que en 20 cuadras puede producir un desastre como hizo esta persona, ¿no? Claro, inclusive a veces puede no matar a otro, pero se puede matar a sí mismo, ¿no? Y estamos en una contradicción con esto, porque no tuya ni mía, sino de la propia ley, porque por un lado brega por no consumir alcohol, por el control de alcoholemia, por cero alcohol en sangre, para que la gente no tome, pero por el otro lado amparamos hechos como este, haciendo que esta carátula, por ejemplo, que es terrible, un asesinato para mí, en mi entender, pero lo caratula como triple homicidio culposo, me parece muy poco. Bueno, ahí está el tema, ¿no? Triple homicidio culposo. Eso es lo que estaba explicando recién, la culpa, no tener la intención de producir las muertes. Es decir, va a tener una sanción, pero posiblemente al ser culposo, en este caso particular, es un triple homicidio culposo. Yo creo que una pena va a tener, no creo que sea tan leve y laxa aquellos que tengan en manos la sentencia sobre esta persona, que lo puedan llegar a dejar libre. Tenemos casos que han sido emblemas lamentablemente de nuestra sociedad, como el caso Cabello, claro, en el cual si lo tomamos como referente, bueno, eso sí es un dolo simple y concreto y efectivo. Alguien que prepara un auto para correr y lo hace en medio de la avenida Lugones, matando a una persona con su nena, me parece, y la justicia a su vez no condenando a esa persona, y estamos hablando de muchos años atrás, claro, hoy esas consecuencias siguen estando en nuestra sociedad. Entonces hay algo que debería cambiar, y particularmente a mí, como abogado, me cuesta creer que la justicia no avance sobre esto y no ponga límites más allá de los controles, ¿no? Yo hace 3 semanas estuve en el interior del país y puedo decirlo con mis propios ojos que me han hecho un control de alcoholemia con una linterna. Señores, les tengo que decir que a mí me hicieron un control de alcoholemia con una linterna. ¿Por qué? Porque no tenían insumos, porque medianamente sacan a aquellos que tienen en manos de hacer los controles algún tipo de indicio sobre el estado del conductor. Entonces, si por ahí esa persona ve que el conductor no está en esas condiciones, por ahí presume, claro, pero a ver, no es una cuestión de presumir o no presumir, de tener o no tener insumos. Primero es de tomar conciencia, y segundo, los controles se tienen que hacer efectivos y tener las sanciones disciplinarias como las tienen que tener. Es decir, no podemos decir anda a buscar el auto mañana cuando te baje el alcohol. Claro. El auto no lo venís a buscar nunca más. Claro, terrible. Porque una vida no se recupera más. Claro. Tu auto sí se puede recuperar al momento que tomes la conciencia necesaria. Claro. Entonces, eso es lo que tiene, ese es el peso de la ley que tiene, o que tenemos que tener. Como decía Kelsen, la ley se tiene que apoyar en la sociedad como el punto de impacto de una gran bola de acero sobre la sociedad. Ese es el impacto que tiene que tener la ley y las sanciones para aquellos que no la cumplen. Lo que pasa es que todos sabemos, ¿no? Que esto es un asesinato, que esto no se puede hacer. Si bien la ley dice que es un homicidio culposo, no eventual, sabemos todos que si vas a conducir ebrio, algún accidente puede pasar, puedes matarte vos, puedes matar a alguien, o sea que ya sabés con antelación, y entonces si sabés y lo haces igual, para mí hay una intención. Pero, ¿qué pasa con la ley? La ley no la aplica como debería aplicarse, las sentencias no son ejemplares para que esto no vuelva a suceder. Y ante una ley tan débil, los casos se suman y son muchos como este, ¿no? A ver,
yo coincido en que la ley no cumple con los requisitos de lo que la sociedad está pidiendo, ¿no? Más límites en ciertas cuestiones que tienen que ver con esta gravedad de ir por la calle y tal vez perder la vida por un inconsciente total. Lo que dice la ley, y más allá de que se aplique correctamente, no estoy diciendo que sea la ley justa para estos casos, pero se aplica porque es la única ley que se debería aplicar porque está vigente y que la que tienen que aplicar los jueces. Claro. La interpretación unificada en estos casos es que al momento, acá se determina específicamente el momento que la persona toma alcohol, específicamente la persona que toma alcohol en ese momento. Supongamos, si hay alguien en un casamiento y está tomando alcohol, esa persona no está pensando que esa copa de alcohol va a producir sus ganas de salir con un auto a matar personas. Entonces se interpreta por ahí el acto culposo. Es decir, no tener la intención previamente de tomar alcohol. Sí tenés razón en decir, bueno, tomo alcohol y después tengo que manejar, puedo producir un daño. Pero se interpreta como que no tiene el dolo con la intención, que estoy hablando de tomar la copa de alcohol o varias copas de alcohol para después agarrar un auto para después salir a matar personas. Claro. Entonces desde ahí la figura de culposidad de la persona recae en la aplicación de estas figuras de imputación. Claro, ¿no? Es decir, si hay alguien, en el caso, vuelvo a decir, de Cabello, que prepara un auto, sabe que no va a respetar las leyes, sabe que no está cumpliendo con las velocidades establecidas y demás, y mata a una persona, estamos hablando de un dolo, porque lo hizo sabiendo que quería correr, que no iba a respetar las normas, que lo hacía con un fin determinado, y que encima podía producir un daño tal como el que produjo matando a Celia de Abanina en el auto, ¿no? Entonces me parece que en estos casos la ley debería, particularmente a mí, ya lo están haciendo y lo están trabajando hace muchos años los Madres del Dolor, en este caso, pero tampoco tiene una acogida necesaria en la justicia para que esto tenga un límite, ¿no? Entonces, creo que la figura de culposidad debería erradicarse de la ley para solamente aplicar el dolo en estos casos, para tener más conciencia al momento de agarrar un auto y en qué estado se agarra, ¿no? Para mí, en este caso, ¿no? Yo como ciudadana, y por viendo casos como este y otros casos también donde la verdad nos ha dejado muy mal por la crueldad con que las personas que toman y manejan terminan con la vida de cualquiera de nosotros, porque fue esta gente, pero pudo haber sido vos, pudo haber sido yo, pudo haber sido nuestros hijos, cualquier persona. En este caso, pienso que para modificar este tipo de leyes que tienen que ver con el tránsito, se deberían juntar con un cuerpo de psicólogos y médicos, porque ellos mismos te van a decir que a la hora de tomar, sabes muy bien que perdés el equilibrio, perdés la conciencia y depende de lo que tomes. Y una vez que empezás a tomar, tal vez decís un poquito más, cuando te diste cuenta estás y no podés manejar de lo ebrio que estás. Entonces sí, pienso yo, que sabiendo todo eso, igual tomás, para mí sí hay una intención. Por ahí no de salir a matar, pero que no te importa lo que vaya a suceder. No, por supuesto, estamos de acuerdo, pero la figura que se aplica es esa, lamentablemente. Sí. Entonces, yo por eso digo, ¿no? Y te repito, Cris, acá me parece que la figura de culposidad de la norma que está vigente es la cubierta o es el manto de protección que tienen aquellos que toman y que no toman conciencia. Por eso las organizaciones se cansan ya de aplicar publicidad, carteles, de tomar conciencia de conductor designado, bueno, hasta de empresas de cervecería lo dicen, y sin embargo la gente parecería que no toma ningún tipo de recaudo sobre esto. ¿Por qué? Por ese mismo manto, ¿no? Bueno, salgo, tomo, no pasa nada, si mato a lo sumo me suspenden el carnet por 5 años, y de igual forma no va a haber ningún control, si lo que acabo de contar, me hicieron un control de alcoholemia en el interior del país con una linterna. Entonces, ¿cuál es el beneficio que uno tiene, o la seguridad jurídica que uno tiene normativamente, ¿no? Si uno maneja o cruza como peatón sobre algún inconsciente que, bueno, él tomó la decisión unilateralmente de tomar, y ante cualquier eventualidad que pueda surgir, muerte o daño, la ley está para llegar y salvaguardarme de esa acción en detrimento de alguien. Entonces me parece que en esta cosa la justicia se debería poner los pantalones como es debido, y más allá de los controles, una vez otorgado el carnet, al momento de habilitar a alguien a manejar, me parece que entrarían un montón de otras cuestiones de psicología y no tan laxo
de un dibujito, de cómo te figura tu vida. Además creo que debería apoyarse mucho más en la ciencia de la psicología, sí. y de un análisis más profundo persona por persona, Sí. para estar más resguardados en vía pública, ¿no? Totalmente de acuerdo, doctor. Y en este caso, ¿no? Nos vamos a quedar en este caso. ¿Cuál podría llegar a ser la sentencia? ¿Y cuánto tiempo tardaría esto en proceder a la sentencia? Depende, a ver, todas cuestiones procesales dependen de las probanzas, de cómo se presenten, de los tribunales, de cómo es llevado a cabo. Nosotros tuvimos como sociedad un caso muy, bueno, muchísimo, ¿no? Como lo que veníamos hablando, pero tuvimos el hijo de un periodista que ha llevado a un ciclista en el parabrisas, una vez atropellado y muerto, y ha pasado un peaje y ha recorrido no sé cuántos kilómetros con un cadáver en el parabrisas. Y lo hemos visto, y bueno, y una persona que hasta hace muy poco tuvo una condena de absolución, con una restricción para manejar, pero digo, ¿a quién le devuelve o sea, a esa familia le devuelve su familiar fallecido y de la forma que falleció? Respetando las normas, yendo por la banquina, en contra del tráfico, y viene alguien y lo atropella. Entonces, me parece que la justicia tiene que tomar más cartas en el asunto, en la celeridad, en la resolución, en la aplicación de normas, no del sentido común, porque no estaríamos hablando de normas, pero sí establecer los criterios de jurídicos de la llamada sana crítica judicial para aplicar las sanciones que correspondan. Esto depende de las probanzas, del sistema procesal, de la celeridad de la justicia, de los tribunales, y obviamente de las partes y de los abogados que van a impulsar esta causa lo más rápido posible para que tenga una resolución para la familia, ¿no? Claro, y por suerte, o para las familias, porque fueron 3. Claro, y por suerte, ¿no? No digo por suerte dentro de lo malo de todo esto, ¿no? Gracias a las redes y a la sentencia, la condena social que ya tiene este conductor, seguramente las leyes van a ser un poquito más duras, quiero creer. Sí, a ver, la condena social no debería existir si existiese una justicia brindando soluciones a estas situaciones, ¿no? La justicia social o la condena social viene a llenar o a cubrir huecos que la justicia parecería que estuviese ajena. Entonces me parece que la justicia tiene que tener esa fuerte impronta de resolución y darle a la sociedad las cuestiones necesarias para una mejor convivencia. Nosotros no podemos admitir personas que vengan, como pasó hace poco con los chicos que controlaban el tráfico o de tránsito ahí enfrente de Canal 7, que también ha muerto una de las chicas que controlaban, y lo hemos visto en videos. O sea, todos los días hay un reclamo y hay un pedido de límites donde la justicia no puede dar respuestas, y me parece que ahí está el verdadero problema. Más allá de la condena social o más allá de la sentencia, me parece que la sociedad no toma conciencia, y eso es producto de una anomalía judicial normativa constante, no, y cultural y de educación, por supuesto, pero me parece que la conciencia por sobre todo va a reemplazar el accionar judicial para evitar estas cosas todos los días, ¿no? Totalmente de acuerdo, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo, por contarnos cómo actúa la ley, cómo debería actuar, y por dejarnos un panorama claro, ¿no? Y queda también como reflexión la responsabilidad de cada uno, porque en este caso la responsabilidad, por lo menos que se ve en el video, es absolutamente del conductor, pero muchas veces el peatón también tiene responsabilidad de un siniestro. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Por eso digo, hay una conducta que, digo, en principio es falsa, porque todos cuando vamos a sacar un registro y hacemos la famosa prueba en el autódromo o en algún circuito cerrado, somos los mejores conductores, ¿no? Respetamos, nos saludamos, prendemos las luces, nos ponemos el cinturón, pero parecería que cuando nos dan el carnet tenemos vía libre para hacer cualquier cosa, inclusive con la vida de los demás. Totalmente. Y ese es el problema, ¿no? Claro, claro. Doctor, le mandamos un gran abrazo, muchísimas gracias, y lo voy a comprometer para que la semana que viene en su agenda ponga visitar el estudio de Segunda Mañana, NTV Radio, Tortuguitas, Moreno 1160, y me gustaría que hagamos un repaso de todo lo que sucedió legalmente en el país este año 2019, como haciendo, llevando a reflexión, y tal vez viendo también cómo podemos mejorar como ciudadanos. Perfecto, lo tengo agendado, ya lo agendé,
y estaré en el piso la semana que viene para hablar de estos temas y más. Esa, muy bien, entonces lo esperamos. Buen fin de semana y hasta la semana que viene. Un beso grande, Cris, un beso a todos los oyentes. Abrazo, gracias, chao.